El Servicio Federal de Seguridad de Rusia frustra los planes de un grupo terrorista neonazi para asesinar a varios periodistas rusos, entre ellos a la directora del grupo RT, por encargo del Servicio de Seguridad ucraniano. El presidente Vladimir Putin informó que Moscú ubicó a los responsables occidentales que estuvieron en contacto con Kiev para perpetrar los ataques. Simeón Senderov con más detalles. ¿Qué tal, Simeón? Cuéntanos sobre estos planes frustrados. Hola Mauricio, ¿qué tal? Bueno, efectivamente se ha revelado esta noticia alarmante y es que según el Servicio de Seguridad Federal de Rusia se estaban preparando diversos asesinatos contra los periodistas reconocidos de Rusia. Entre la lista de estas posibles víctimas está incluso la directora del grupo RT, Margarita Simonyan. También hay otros periodistas importantes de las cadenas federales de noticias, especialmente aquellos canales que últimamente están tratando los temas de la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Hay que decir que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha ofrecido testimonios de las personas detenidas, de aquellos sospechosos de planear estos asesinatos, pues ellos han revelado que entre sus planes estaba encontrar a la víctima y después del asesinato huir lo más rápido posible hacia otro país. Algunos incluso nombraron Ucrania. En esta situación también se ha revelado a través de estos testimonios que habrían recibido las órdenes desde Ucrania, desde Kiev. Asimismo se ha referido Vladimir Putin respecto a esta situación. Dijo que habrán recibido las órdenes del Servicio de Seguridad de Ucrania. Además, en este contexto, Vladimir Putin ha asegurado que eligieron esta vía cruel porque no les funcionaron otras herramientas para ganar en el campo informativo de Rusia. Vamos a escucharlo. Dado que fallan también en este campo de la información, engañando por supuesto a sus ciudadanos, usando su posición de monopolio en el espacio de información de sus países y en algunos otros países, pero fracasando aquí en el territorio de Rusia, han pasado al terrorismo, a la preparación de asesinatos de nuestros periodistas. Debido a ello, vale la pena señalar que conocemos por apellido a controladores de los servicios de inteligencia occidentales, principalmente de, por supuesto, la CIA de Estados Unidos, que trabajan con entidades de seguridad ucranianas. Parece ser que dan semejantes consejos. En este contexto también Vladimir Putin ha recordado que los diplomáticos occidentales hacen llamamientos poco diplomáticos, por así decirlo, y es que efectivamente están llamando a los ucranianos a hacer todo lo posible para ganar en el campo de batalla, es decir, no a través del diálogo. También ha dicho que no logran dividir a Rusia desde dentro. También hay que decir que aquellas personas que han ofrecido sus testimonios tras su detención han asegurado que pues han preparado incluso agresiones, actos violentos en contra de, por ejemplo, los coches que tenían los símbolos de la operación especial militar de Rusia. Vamos a escuchar lo que más decían. Приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецопераций, а также военкоматов, ну и помимо этого убийства. Кого убийство обсуждалось? Убийство людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скобеев, Попов там, и так далее. Киасаян, Симонян. Así como lo acaban de escuchar, han nombrado prácticamente los nombres principales del periodismo ruso. Sin embargo, una vez más se recuerda que sus ataques han sido frustrados. Agradecemos por todo ese detalle en torno a esa información. Moscú presenta nuevas evidencias de que las fuerzas ucranianas usaban instalaciones civiles como puntos de operaciones. Las autoridades rusas estudian documentos que apuntan a que Kiev se preparaba para una invasión a Donbass, mientras una investigación de medios británicos refuta la versión de Ucrania de que los civiles fallecidos en Bucha
fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Boris Kuznetsov nos trae los pormenores. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado las imágenes que muestran cómo los uniformados ucranianos han convertido a una zona de viviendas privadas, a la zona civil, en una fortificación militar. Así han convertido a los sótanos en las salas de armería, en depósitos de municiones. También han creado muchos túneles que comunicaban estas viviendas privadas. Pero también las imágenes muestran los cuerpos de los soldados ucranianos dejados por sus compañeros. Y también el Comité de Investigaciones de Rusia ha empezado a estudiar los documentos hallados en una de las localidades ucranianas que evidencian sobre los intentos de Kiev de iniciar una ofensiva, una invasión en Donbass. Asimismo, también podemos destacar que otra vez el ejército ruso ha dado la oportunidad a los civiles que supuestamente deberían estar en la planta Azovstal salir de manera pacífica. Así, el ejército ruso ha decidido por cierto tiempo poner en pausa todas las actividades militares cerca del recinto y también envió los mensajes a los comandantes del batallón Azov, a los nacionalistas, que deben dar la oportunidad a los civiles de salir pacíficamente en el caso de que realmente hay los civiles en esta instalación. Y también esta jornada se ha hablado mucho sobre un artículo publicado por un medio de comunicación británico que de hecho desmiente la versión de Vladimir Zelensky sobre la matanza de los civiles por parte de los uniformados rusos en la ciudad de Bucha, no muy lejos de Kiev. Así, en el artículo se habla sobre que en los cuerpos se halló gran cantidad de metralla, así también metralla bastante específica, las flechetas, que es parte de los proyectiles bastante viejos que no se utilizaban durante mucho tiempo, y esto de hecho evidencia, según los expertos, de que no hay ninguna culpa de los uniformados rusos, porque, como también apuntan los especialistas, no había ninguna razón para el ejército ruso atacar sus propias posiciones, a sus propios soldados, y de hecho también hay muchas dudas de que ese tipo de armamento prohibido por las leyes internacionales esté en el arsenal ruso. Ahora invito a escuchar a un experto militar. Ese tipo de armas están prohibidas internacionalmente. Están prohibidas por los derechos humanos, básicamente. ¿Y quién las ha lanzado? Mire usted, yo me he dado cuenta de una cosa en esta guerra, y es que Occidente está sacando todos los trastos viejos, las armas viejas a punto de caducar, etcétera, y se las están enviando a Ucrania. Entonces, yo sé positivamente que Rusia disponía hace tiempo de ese tipo de munición, pero no creo que lo haya usado. Desde el punto de vista táctico, es decir, desde el punto de vista de un general que manda unos soldados en el campo de batalla, ese tipo de armas no son utilizables porque pueden perjudicar al enemigo, pero también pueden perjudicar a fuerzas propias. Ningún mando operativo pone en peligro a sus propias fuerzas. Se dice que se bombardeó la ciudad antes de replegarse. No tiene ningún sentido. También durante el domingo pasado, durante la visita del secretario de Estado norteamericano, el jefe del Pentágono a Kiev, se comunicó sobre la financiación millonaria de los proyectos militares en Europa. Así, a Kiev va a ser destinada la suma de más de 300 millones de dólares. Así, desde Moscú ya han expresado su protesta, declarando que así Washington intenta inflar con armas a Ucrania. Pekín rechaza las acusaciones sobre presuntos planes para construir una base militar en las Islas Salomón, en el Pacífico. Añade que quienes difunden esta información tienen intereses ocultos. El asunto ha provocado malestar en Occidente. Australia, aliada de Estados Unidos en el recién creado bloque AUKUS, advierte del riesgo de un conflicto en la región. Las tensiones surgen luego de que China y la nación insular firmaran un acuerdo de cooperación sobre seguridad, en el que no se declaran ningún tipo de fin militar. Vamos a profundizar para tratar de entender de dónde surgen entonces
aquellas dudas respecto a estos intereses militares junto a Nicolás Trinchero. ¿Qué tal, Nicolás? Cuéntanos un poco más. Bueno, este pacto ya genera polémica, este pacto entre China y las Islas Salomón. La alarma se enciende particularmente en Australia porque, bueno, como ven, aquí las islas están más o menos a 1.500 kilómetros de Australia, pero hay otros actores involucrados. En principio, vamos a ver qué es lo que detallan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China con respecto a este acuerdo. Las acusaciones de que China está construyendo una base militar en las Islas Salomón son inventos fabricados por un pequeño grupo de personas que tienen sus propios intereses ocultos. Bueno, vamos a ver algunos detalles que se han conocido, no porque se haya publicado el texto final del acuerdo firmado hace unos días, sino porque ya en marzo se había filtrado el borrador a la prensa. Y bueno, más allá de que ahora Pekín aclara que esto es mutuamente beneficioso, busca crear paz y estabilidad y que no hay bases militares pactadas o proyectadas, en el borrador supuestamente dice que China puede acudir a que las islas dejen que los buques chinos crucen por allí o hagan escala, por ejemplo, para reabastecerse o para esperar allí. Pero bueno, la cuestión es que esto obviamente ha generado reacciones en Australia, Estados Unidos y también en Japón y Nueva Zelanda, donde se ha publicado un comunicado a través de la Casa Blanca, donde manifiestan la preocupación por este acuerdo y dicen que representa un riesgo para un Indo-Pacífico libre y abierto. ¿Qué es lo que dicen de China a todo esto? Porque le han preguntado a la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre este nuevo acuerdo y dicen que, bueno, y sobre la manifestación de Estados Unidos, ¿no? Sobre la preocupación desde Washington, y dice, o se preguntan entonces, ¿Estados Unidos ve a las naciones insulares como estados independientes, soberanos, o los trata como sus apéndices? Porque supuestamente también en algún momento desde Washington habían deslizado la idea de que cualquiera tiene la libertad, cualquier país tiene la libertad de poder firmar acuerdos de cooperación de seguridad o militares incluso con el país que quiera, ¿no? Pero bueno, entonces desde Australia también particularmente manifestaron, en concreto lo dijo el primer ministro, que para Australia este pacto constituye una línea roja, al igual que para Estados Unidos. Bueno, curioso respecto a este mismo aspecto, porque surgen también de declaraciones anteriores. Ya dos palabras muy familiares, ¿no?, que nos resultan para nosotros. Entonces recordemos qué es lo que había dicho Joe Biden meses atrás, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, advertía sobre las líneas rojas que no debían cruzarse cuando se hablaba de la expansión de la OTAN hacia el este, y Biden decía que no acepta líneas rojas de nadie. Pero bueno, también entonces tenemos que recordar algo que ya el año pasado le habría preocupado a China, cuando Australia, Reino Unido y Estados Unidos firmaron el pacto AUKUS, que quiere decir una cooperación militar entre estos tres países. Y ya que estamos, también recordamos que Finlandia y Suecia están tratando de ingresar a la OTAN. Sin duda un asunto preocupante en el que queríamos profundizar. Te agradecemos, Nicolás. De nada. Según el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, destaca que cualquier pacto que no concuerde con los intereses de Washington genera pánico en Occidente, y añade que ante el caos provocado a nivel internacional por Estados Unidos y sus aliados, Rusia y China juegan un papel cada vez más importante. El pánico en Occidente, en Australia y en sus aliados, en Estados Unidos, lo provoca en la actualidad, tal como está la situación en el mundo, lo provoca cualquier medida, cualquier acuerdo entre pueblos que no obedezca automáticamente ni ciegamente a los intereses norteamericanos o a los intereses del capitalismo australiano o a los intereses de Japón, por ejemplo, ¿no? O sea, cualquier medida de cualquier pueblo que en estos momentos tome una decisión que no sea un fiel reflejo de las órdenes y que no asuma las órdenes occidentales, causa ya, en la situación mundial actual, causa pánico en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en cualquier sitio del bloque occidental. Eso es por la situación del mundo, por la situación ya de un caos que Norteamérica pensó que lo iba a controlar, pero que se le ha descontrolado y que empieza a controlar el caos, empieza a controlarlo pues el bloque formado por Rusia, por China y por otros países. Emmanuel Macron es reelegido como presidente de Francia tras obtener más del 58,5% de los votos.
Se trata de una victoria marcada más por el rechazo a su rival, Marine Le Pen, que a su propio proyecto. No obstante, el político asegura que gobernará para todos y que este nuevo periodo será diferente del anterior. Por último, pienso en los que votaron por la señora Le Pen, de cuya decepción estoy al tanto esta noche. No silben. Desde el principio les pedí que no silbaran, porque de ahora en adelante ya no soy el candidato de un bando, sino el presidente de todos. Pero lo cierto es que Macron ganó pese a haber perdido apoyos. Obtuvo casi 1,5 millones de votos menos que en el 2017, donde en segunda vuelta también se enfrentó a Le Pen. En cambio, la candidata de derecha ganó más de 2,5 millones de votos. El presidente recibió múltiples felicitaciones. Líderes como Andrés Manuel López Obrador le recordaron que su victoria se debió al apoyo explícito del candidato de izquierda. Los medios franceses reflejaron cómo varias clases carecen de representación y califican al vencedor como el representante de los empresarios. Dijeron que Macron sería un mal menor entre los dos candidatos. El gran reto ahora son las legislativas de junio, donde el resultado puede dejar a una Francia con choques de poderes. Las protestas estallaron tras conocerse la victoria de Macron. Miles de personas salieron a la calle en más de 20 ciudades en rechazo de los resultados electorales y al menos hubo 2 muertos en los disturbios. No estamos contentos y esperamos mucho más del señor Macron, es decir, que cumpla sus promesas. ¿Escuchó su discurso anoche? Sí, lo hice. ¿No le convenció? No, para nada, sigue siendo arrogante y debería escuchar lo que promete el señor Mélenchon. Queremos que sea su primer ministro. Creo que hay una cierta presunción, un tono condescendiente, un poco pedante, y personalmente me cuesta sentirme representado por un presidente que a veces se siente un poco superior a los demás, y que habla a los demás de una manera que dice, ustedes no entienden nada, son gente pequeña. No estoy contento porque mi candidato no estuvo en la segunda vuelta, entonces es un mal menor, diría yo, pero no estoy del todo satisfecho. Así tengo muchas expectativas, pero encuentro que el proyecto del señor Macron, en todo lo relacionado con la política familiar y demás, no cumple con mis expectativas. Entonces sí, en ese punto estoy decepcionado. La directora de la revista La Comuna, Carmen Parejo Rendón, asegura que Macron está en deuda con los millones de franceses que le apoyaron gracias a Mélenchon. Eso sí califica a los dos candidatos como de derecha. Incluso destaca que el presidente es reaccionario a los temas económicos. Hay que tener claro que Macron tiene una victoria que ha conseguido con votos prestados. Conseguirla con votos prestados significa que realmente no es una victoria auténtica suya y que ya de por sí ya está en deuda con una parte de la ciudadanía francesa. Entonces veremos a ver qué ocurre, pero creo que la clave va a estar donde vamos a poder verdaderamente hacer un análisis profundo cuando sepamos cómo va a quedar constituida esa Asamblea Nacional y quién va a ser el primer ministro. Ambos son parte del propio sistema, de la propia derecha tradicional, pero uno es la visión más reaccionaria, mientras el otro, Macron, representa la visión neoliberal. Pero esa visión neoliberal también tiene un carácter reaccionario en lo económico que se omite en este tipo de discursos porque interesa, porque realmente querían que ganase Macron. Todo el discurso social, todo el discurso de la estructura económica lo ha cogido una derecha populista, reaccionaria, pero que ha sabido aprovechar la oportunidad de la carencia de la izquierda, ¿no? De que la izquierda no estuviera donde había que estar, que era en esa problemática social y económica que se ha ido acrecentando con estos últimos años también en los pueblos europeos y que evidentemente la derecha neoliberal no ha hecho caso, sino al revés, han sido partícipes de su destrucción, pero la izquierda tampoco ha estado.